Well, good afternoon, and again, welcome to this 7th edition of the annual meeting of this R&D Center. We are very happy to introduce you this year the topic of we have selected for opening the seminar. I would like to talk smart grids. Smart grid is clearly a hot topic because you have a look, and yesterday, Giuseppe showed us the number of papers published in the last 10 years about the subject, and clearly there is a growing, the trends here, it's clearly growing and growing, and probably this year we are going to double. Yeah, but sorry, I just checked it and it's saturated. Oh, it's saturated, okay, The well. number that I presented So it seems now that the waveform is moving and is going to be saturated, but in the last 10 years, well, the number of papers published around the topic has been enormous. And there's a lot of group in the world working in the topic, and also we have an important discussion here in the school, and we would like to invite some expert to talk about this subject, and we have the opportunity this afternoon to have with us very well-known people in the field, and we will have the opportunity to talk about the topic from different perspectives, because smart grid is something which is that finally means flexibility into the grids. It's something that means that we will be able to control the grids in a more flexible manner. That means that we will have the opportunity to modify the power flow to some extent with some flexibility. But in addition to that, there is something which all the speech about smart grids is included, and they is the integration of the distribution generation into the grids, and the ability to operate all these distributed power sources into a more flexible system. But at the same time, there is a bit discussion because we have different perspective. You can talk about the smart grid from the point of view of the operators, I mean from the DSO and the TSO operators, those who are managing the energy at high level, at high scale, and this is something which is an interesting view, but at the same time there is an important movement from the point of view of the consumers, from the customers. So there are new roles into the system, they are creating new architecture, new business model, and at the same time the roles of the new actors into the system, like aggregators of consumers, trying to develop new models into the operation of these grids, of this power system. And at the same time, when we talk about distributed generation, to some extent we can talk about big power station, or just you can go down to very small power station, and the difference is also very important in the analysis of the whole system. Anyhow, today here we have the opportunity to listen to experts in the field, and it's my pleasure to introduce you the 4 people that are going to make a presentation this afternoon in the panel. Here to my right is Blanca Losada. Well, he has a very long curriculum vitae, but at the end he is graduated from this School of Industrial Engineering, and this is something important to be appointed. At the same time, she is responsible now. She is director of the, business line related to electricity distribution in Gas Natural Fenosa. Is an important position with an important responsibility, and she is going to talk about smart grids from the point of view of the company like Gas Natural Fenosa. At the same time, to my left, we have here to Milan Provanovsky. He is responsible in Indea Energia of the area. There are some comments regarding my pronunciation of the name from the Serbian guys. So I will tell you the same when you talk about in Spanish. So I will tell. Sorry for that. Anyhow, sorry for that. He is with the Indea software, Indea Energia.
INDEA are a collection on institute in Madrid devoted to different fields, and we have one just is related to the energy, and he's the responsible of the area directly connected to smart grids. At the same time, we have to my right to Professor Jose Maria Guerrero. He is from Aalborg University. He is responsible of smart grids in that university. He has been very active in the last few years about the topic. He has published a lot of papers about the topic. And also yesterday we have the opportunity to listen, to know about the structure and the activities carried out at the university about this important topic. And in the last but not the least, we have Cosmin Koch. He is from Abengoa. You know that Abengoa is a company that is offering, engineering company offering many different lines. They are just developing power plants in some occasion, but at the same time they are developing equipment and services and so on and so forth. And that's interesting to see what the view of the company like Abengoa related to smart grids in this particular case. And these are the speakers this afternoon, and we are going to follow the order that is indicated in the program. And I would like to ask to Blanca Losada to be the first in the line of four. Ladies first, okay, that's good. And she has a very nice presentation using Prezi, and now we're going to see what is going to happen. And she asked to me to make the presentation in Spanish, in Spanglish, okay, as ever you want. And thank you very much for being here, and thank you very much for attending this panel in this 7th annual seminar of the Centro de Electrónica Industrial. Thank you. Okay. Regarding smart grids and the concept of smart grids, you were speaking about the number of different publications made about the smart grids. Some years ago, I think 3 or 4 years ago, I made just a test to click in Google smart grid. Then I found, I think 3 million, 3 millones de entradas. No lo he vuelto a intentar. Yo creo que si en estos momentos tecleáis smart grids en Google, pueden salir pues un Google que, como sabéis, es un inmenso número de 10 elevado a no sé cuántos dígitos de entradas hablando de smart grids. Entonces, desde la organización Javier me pidió que intentase dar la visión práctica de cómo este concepto es visto desde el punto de vista de la industria, de una empresa como la que yo puedo representar, e incluso desde la perspectiva más amplia de la industria tecnológica, electrotécnica, electrónica y del mundo IT, que he tenido la suerte también de presenciar y de vivir en los últimos años, porque presido la plataforma española de redes Futurred, con lo cual he tenido la inmensa suerte de poder tener percepciones muy amplias de este movimiento, que yo creo que tiene una riqueza importante desde todos los puntos de vista. Si vamos un poquito a los orígenes de cuál es el concepto de las redes inteligentes, yo solo os quiero hacer reflexionar acerca de lo que supone la energía y en concreto el suministro eléctrico esencial en lo que es el mundo desarrollado occidental. Yo creo que no se entiende nuestra sociedad sin el suministro energético y más concretamente eléctrico, que tiene unas características tan singulares que yo resumiría en 3, que son tecnológicas pero que al final son de producto y de servicio. La electricidad es el más esencial de los servicios, porque nada es tan imprescindible en el corto plazo de tiempo como eso, como el servicio que prestamos. Es el más perecedero de los productos, porque yo creo que no hay ningún producto que se tenga que entregar al usuario exactamente en el mismo milisegundo en el que se está fabricando, y eso imprime carácter. Y luego da lugar a la más extensa de las infraestructuras posiblemente que existan. A mí me gusta decir que el sistema interconectado europeo, con todos sus consumidores, sus redes y sus generadores,
constituye la máquina más grande jamás construida por el ser humano. Yo creo que no hay, si se os ocurre alguna más grande, decídmelo, pero yo creo que no lo existe. Y es una realidad de la ingeniería, en definitiva, de la ingeniería industrial que nace en sitios como esta escuela. Y sin embargo, pues resulta que no se ve. Nos hemos a lo largo de los años escondido, subterranizado, hemos desaparecido a los ojos del público, de los usuarios, de tal manera que es una especie de milagro cotidiano del que todo el mundo disfruta y que nadie sabe cómo se genera, cómo se produce y qué es lo que hay detrás como realidad ingenieril, empresarial, económica, financiera, con todo el soporte que ello implica. Y yo creo que eso ha generado una cierta desconexión entre la gente y el servicio, la industria que está detrás de todo esto. Y creo que el concepto de Smart Grids tiene muchas vertientes y una de ellas, que no es la menor, es precisamente una cierta vertiente sociológica de convertir en algo más cercano al usuario, a la gente de a pie, una realidad que da por descontada, como es el hecho de que tú le das al botón y se enciende la luz, aunque para ello pues hayamos tenido que trabajar un montón de gente en distintos ámbitos para que cosas como esta pues sean realidad. A mí me gusta poner esta foto porque es un ejemplo, lo mismo que la anterior, de cómo en general toda la industria eléctrica ha ido colocando debajo de nuestras ciudades y de nuestros entornos cantidad de infraestructuras que no se ven pero que tenemos que gestionar de una manera inteligente. ¿Qué es lo que está pasando como consecuencia del concepto de Smart Grids? Pues yo creo que una industria como la eléctrica, que viene de finales del siglo XIX, no digo que sin cambios, pero prácticamente sin cambios conceptuales en cuanto a su desarrollo, desde que la guerra de las corrientes se saldó con la victoria de Nikola Tesla y la corriente alterna, allá por el 1900, yo creo que hemos vivido un proceso que ha sido un tanto de evolución bastante gradual. Y en estos momentos yo creo que estamos asistiendo a un punto de disrupción tecnológica parecida en cierto sentido al que se vivió en aquel momento y que viene en el fondo de la convergencia del potencial tecnológico, del mundo IT, del mundo electrónico y su mezcla con la electrotecnia más pesada. Y eso ofrece un montón de posibilidades. Y al mismo tiempo el paradigma tradicional de lo que eran los sistemas eléctricos derivados de aquella victoria de la corriente alterna y el consiguiente desarrollo de sistemas de producción en forma de grandes centrales también está cambiando por una serie de motivos. Y eso nos cambia las formas de hacer a las empresas y cambia muchas cosas. Entonces, voy a empezar con un vídeo que dice muy resumidamente cómo lo estamos enfocando desde la empresa que yo represento, para luego ir compartiendo con vosotros un poco los distintos puntos clave. A ver si esto... At Gas Natural Fenosa, we have set ourselves a challenge to harness the transformative potential of technology to increase our levels of efficiency and quality. Just how far can energy management evolve? Smart grids provide the answer. In recent years, new technological possibilities have emerged, offering significant opportunities for optimization, such that we face a new paradigm for business management and electrical service. The electricity grid is a living network that grows and spreads according to needs. It is complex and extensive, made up of hundreds of substations and thousands of kilometers of high and low voltage power lines. But the greatest changes for the transition to smart grids will be applied in the distribution network. Presently, all the large power plants and high voltage substations are fully automated and managed from control centers
but only a low percentage of the rest of the grid is integrated into these centers. Thus, an exciting challenge is in front of us: the automation of all the key components in the distribution network. The fundamental factor in this change will be the conversion of the present unidirectional distribution network into a bidirectional network. The secondary substations will have to be adapted to enable these new energy flows between end users and the electrical system itself. This automation will allow the diagnosis of the state of different components in the network, as well as improving the quality of the service, leading to the efficient integration of newly distributed energy resources such as distributed generation and an increasingly active demand. The electrical system is renewed, and with it the relationship with all users, which will be much more dynamic and active. And thanks to smart meters, much more accurate information will be available, facilitating greater efficiency and savings in the global system. The electric vehicle will also have a place in the new framework. The introduction of new recharge points will require to balance the integration of the technical capabilities of the system with the needs of the end user and active demand response. At Gas Natural Fenosa, we are working every day on innovations and the development of smart grids. We are working to construct a more efficient, secure and sustainable network. In short, an electricity network that contributes to the improvement and preservation of the environment. Bueno, es un poco publicidad, pero yo creo que refleja bastante cuáles son los drivers en general de ese cambio que se está viviendo en todos los sistemas eléctricos en todo el mundo, que básicamente pues vienen sobre todo por el lado del concepto de generación. Hasta pues, la década de los 90, todo el fenómeno o todo el proceso de optimización de los sistemas eléctricos había llevado a un modelo de generación centralizada donde las economías de escala se aprovechan en grandes plantas de producción conectadas en nudos de muy alta tensión de la red de transporte. Y eso es tremendamente eficiente. ¿Cuál es el fenómeno que desde el punto de vista de la generación se está produciendo? Pues se está produciendo un fenómeno en dos sentidos. Por un lado, han empezado a desarrollarse y se han desplegado de manera muy abundante fuentes de generación renovables que por el carácter de su fuente primaria de energía son poco predecibles, no son controlables en su fuente de energía primaria, léase la eólica, léase la fotovoltaica, por supuesto la hidráulica fluyente. Y, por otro lado, se ha dado también un fenómeno de capilarización y de fragmentación de esa generación, de tal manera que lo que antes eran grandes plantas de producción de cientos o miles de megavatios, ahora son pequeñas unidades de generación que en algunos casos son de unos pocos kilovatios conectados a las redes de media y baja tensión. Eso efectivamente induce sobre el sistema de redes de distribución unas exigencias que nos cambian la forma de hacer y el objetivo de una manera drástica. La concepción tradicional de las redes era unas redes de transporte muy tecnificadas, muy monitorizadas, telecontroladas, con flujos bidireccionales muy bien manejados, y luego unas redes de distribución pasivas donde la electricidad caía como el agua, por gravedad eléctrica hacia el consumo. Todo ese modelo, con la generación distribuida, que puede ser renovable o no, ha cambiado completamente porque ahora tenemos puntos de generación en los nudos que tradicionalmente eran nudos de consumo. Es decir, tenemos a ver, porque yo veo relativamente lo que estoy proyectando, tenemos de alguna manera unos drivers de cambio que vienen tanto por el lado de la generación en este sentido,
como por otro lado, por el lado del propio consumidor, en la medida en que el consumidor de electricidad pasa a ser también un potencial generador. Pensad en los paneles fotovoltaicos de los tejados de las casas o en equipos de microgeneración a gas que también empiezan a desplegarse con cierta intensidad, pues evidentemente ya el consumidor no es solo es un consumidor, sino es lo que en la literatura anglosajona se da en llamar un prosumer, es un agente bidireccional. Y eso, por lo tanto, requiere que las redes cambien en su concepción, requiere un nivel de control y de observabilidad y de supervisión en los niveles inferiores de tensión que hasta ahora de ninguna manera teníamos y que llevan a una mayor automatización, sin ninguna duda, de la parte más masiva de las redes capitalares, esos miles, millones de kilómetros de redes de tensiones inferiores. Es decir, estamos ante un nuevo concepto de sistemas eléctricos donde el usuario final, generador-consumidor, pues adopta un rol completamente distinto y donde además eso se suma a un cambio también de percepción social, donde la energía cada vez tiene un mayor requerimiento, un atributo de mayor sostenibilidad, de amigabilidad, de no interferencia con el entorno. Entonces yo creo que tenemos el tremendo reto de seguir dando el mismo servicio esencial que dábamos, sin que nadie sepa cómo, pero con esa percepción de cercanía y de servicio moderno y verde, y ese es el reto que tenemos por delante. Cosas que hay que cuidar, que están ahí y que, claro, la gente no es consciente de lo que tiene hasta que lo pierde. Una de ellas es la calidad de suministro. Yo creo que, en general, en todo el mundo desarrollado, el servicio eléctrico se ha convertido en un servicio 24/7 de verdad. Lo anómalo y lo singular es hablar de interrupciones de suministro. Si miráis las estadísticas de cualquier país europeo o en Estados Unidos es parecido, no tan bueno pero parecido, pues os podéis dar cuenta de que la disponibilidad de los sistemas eléctricos es del 99,99 y ya en el tercer 9 empiezan a aparecer los elementos de indisponibilidad. Es decir, un servicio prácticamente continuo que no es una realidad llovida del cielo, sino que es el fruto de un esfuerzo ingenieril, empresarial, de gestión y de muchas otras cosas importante y que vale dinero. Vale dinero, no solo lo cuesta, sino que también lo vale. Hace aproximadamente 1 año y medio, desde Futurred, le pedimos a una consultora de renombre internacional que nos hiciera un estudio, que luego os contaré sus resultados a nivel macro, de pues todo este movimiento transformacional de las redes en términos de valor económico que suponía. Y uno de los aspectos que afloró como valor es precisamente el valor de la calidad de servicio entendido en términos de input, de productividad y de competitividad económica de un país e industrial en última instancia. Y yo les pedí que hicieran el número de cuánto vale 1 hora de calidad o de no calidad del sistema eléctrico español. Y salieron con una cifra que de primeras me pareció impresionante, pero que luego la justificaron. Y es que 1 hora de calidad de servicio eléctrico en términos de productividad de las fábricas, de servicios no prestados, de alteraciones del funcionamiento normal de la economía y de la sociedad, vale entre 1.500 y 2.000 millones de euros, es decir, entre un 0,15 y un 0,20 del Producto Interior Bruto español, lo cual es una cantidad que, aunque sea un intangible que no se paga por ninguna caja concreta, yo creo que es una cifra que hay que tener en la cabeza a la hora de hacer cualquier tipo de reflexión y de tomar cualquier tipo de decisión. Esto es un tema a cuidar, está ahí y lo debemos preservar. Otro aspecto que muchas veces no se ve, los recursos energéticos distribuidos cambian completamente el enfoque de la gestión de los sistemas eléctricos. Yo a veces oigo que las plantas de microgeneración o del propio coche eléctrico son un electrodoméstico más.
Pues sí y no. No en absoluto en la medida en que son una fuente de tensión en todos los sentidos y, por tanto, tienen que tener ese tratamiento como elemento generador, tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista de mercado y de reglas de juego de la conexión, porque están afectando desde a la seguridad intrínseca de las instalaciones, no solo del suministro, sino al propio juego competitivo de los elementos del mercado que entran y salen, las centrales que entran y salen a producir. Entonces, yo creo que todo este tipo de aspectos que vienen relacionadas en esta slide, cómo afecta esto al modelo de mercado, cuál tiene que ser las reglas de juego de acceso y conexión, los network codes, etcétera, etcétera, están cambiando y se tienen que adecuar. ¿Estamos hablando de futuribles o de realidades? Bueno, pues para que veáis cuál ha sido en el 2013 el mix de generación a nivel nacional español, pues ya podéis ver que prácticamente la mitad de la producción ha venido de este tipo de fuentes renovables / distribuida. La energía eólica ha sido la primera fuente de producción de energía en este país, por delante de la nuclear, del carbón, del gas, de todas las fuentes convencionales. Y si vamos a otra realidad también poco conocida, ya si nos vamos a nuestra propia estructura, en el caso de mi compañía, ¿de dónde ha venido la energía? Podríais pensar en un sentido tradicional, viene de la red de transporte que la han producido las centrales grandes. Pues la mitad de la energía que el año pasado vehiculamos nosotros fue conectada y producida, prácticamente la mitad, en barras de distribución. O sea que esa realidad futura es una realidad presente. Dices, bueno, pero es muy dispersa, muy capilar, muy masiva. Pues bastante. Si miramos datos también en nuestro caso de cuánta de esa potencia de generación distribuida está conectada en las redes de media y baja tensión, las últimas millas eléctricas del sistema, nos encontramos con que en nuestro caso, que somos aproximadamente la sexta parte del sistema eléctrico, tenemos más de 800 megavatios conectados en los niveles inferiores de tensión de la red, es decir, el equivalente a casi una central nuclear. Si multiplicas o extrapolas al sistema eléctrico, pues salen del orden de 5 centrales nucleares equivalentes en esos niveles. Es decir, esto es una realidad que ha venido y ha venido para quedarse y hay que manejarla de forma eficiente y de una manera pues industrial y ordenada. Y para eso, ¿cuál es la palanca a utilizar? Pues una muy evidente, pero que hay que saber usar con inteligencia, que es la tecnología. La tecnología, y más hablándola en esta escuela, bueno, pues admite múltiples utilizaciones y es realmente transformacional. Esta transparencia, de alguna manera, para mí representa lo que son las tripas y no tripas del sistema, de cualquier sistema eléctrico. En la parte de abajo está la parte convencional clásica, la electrotecnia, el mundo de la automatización convencional, y sobre esa tenemos una capa superpuesta de elementos de comunicación y una capa superpuesta de inteligencia de la información. Y todo esto está cambiando de una manera muy rápida porque la tecnología nos ofrece esas posibilidades. ¿Cómo convertimos la tecnología en realidades industriales utilizadas por las empresas? Porque tenemos que ser capaces, es como si tuviéramos que renovar el avión que estamos pilotando mientras estamos volando, porque la red no la podemos apagar para reconvertirla e incorporarle todo esto, suponiendo incluso que el dinero no fuera problema. Bueno, pues para eso hay una serie de conceptos o de ideas que a nivel industrial en todas las empresas europeas se están compartiendo y que se traducen bueno, pues en roadmaps tecnológicos que fijan los drivers fundamentales a perseguir y que están amparados por una iniciativa colectiva que es la Iniciativa Europea de Redes Eléctricas, que forma parte del Strategic Energy Technology Plan de la Unión Europea y donde se están circunscribiendo los proyectos que estamos desarrollando. Concepto clave de todo esto, el concepto de neutralidad tecnológica y de interoperabilidad. Para poder, o sea, la tecnología, todo esto está inventado hace muchísimo tiempo. Utilizarlo es fácil,
utilizarlo de una manera industrial, masiva, eficiente y segura ya no es tan fácil. Y para eso nosotros, como muchas otras empresas, por lo que estamos apostando es por soluciones tecnológicas que sean abiertas, interoperables y que no nos supongan un corsé tecnológico casándonos con un determinado solución de un cierto proveedor o de una cierta tecnología. Entonces, lo que estamos promoviendo en concreto en el ámbito más capilar, que habréis oído hablar de los contadores inteligentes, es precisamente tener unos contadores inteligentes que sean, entre comillas, una commodity tecnológica donde haya multitud de fabricantes que lo puedan suministrar. Y para eso, un conjunto de empresas con base en principio en España desarrolló este protocolo, el protocolo PRIME, que os puedo decir que en estos momentos es el primer estándar a nivel mundial masivo desde el punto de vista de solución interoperable que se está desplegando. Todo esto no es sencillo de hacer, requiere fomentar esa interoperabilidad y promover algo que no es natural, que es que distintos fabricantes tecnológicos generen un producto que sea compatible entre sí, y esto lo hemos tenido que promover desde las empresas usuarias. Y nosotros en concreto hemos desarrollado un centro tecnológico, un laboratorio de interoperabilidad que está aquí en Madrid, donde hemos focalizado todos los desarrollos para poder tener esas soluciones abiertas tecnológicas multifabricante. El resultado de todo esto, pues también habréis visto en la prensa últimamente, han salido otra vez a la palestra los medidores inteligentes, porque se quiere, por parte del Gobierno, promover el uso a nivel doméstico de unas señales de precio horarias. Y ahí hay debate de si las empresas tenemos o no tenemos los equipos desplegados, si es verdad, si es mentira. Bueno, estos son los datos nuestros. Cerramos el año pasado con 800.000 contadores inteligentes montados y prácticamente todos ellos comunicando con un sistema central y transmitiendo información y facturando a los clientes en base a la información que de aquí tenemos. Lógicamente, convertir esto en un mercado horario que el consumidor pueda aprovechar esa señal de precio tiene casi más de gestión del cambio, de la percepción del usuario, del cliente, que de tema tecnológico, que también, y ese es el reto que queda por delante. Y por terminar, voy a pasar muy rápido, tenemos proyectos también de demostración. La tecnología, lo que hay que hacer no es probarla tecnológicamente, sino probarla empresarialmente, industrialmente, y para eso hay toda una serie de iniciativas promovidas en la Unión Europea con distintos consorcios de empresas de primer nivel en los que estamos participando y que lo que persiguen al final, y voy a pasar muy rápido porque voy justa de tiempo, es precisamente esa comoditización, universalización de la tecnología al servicio de una gestión inteligente. Un último apunte de cuánto o qué valor tiene esto en términos industriales, no ya industriales y macroeconómicos, no ya visto desde una empresa como la mía. Como os decía, desde Futurred hicimos este estudio que os comentaba con el Boston Consulting Group hace año y medio, y los números que arrojó para España, para lo que suponía este proceso de transformación en España, es que la inversión necesaria en 10 años para acometer este proceso de cambio se recuperaba en ese mismo periodo en una proporción de entre 2,5 veces y 3. Es decir, esto vale 3 veces lo que cuesta en términos económicos. Sí que es verdad que, lógicamente, los beneficios son globales, los costes pueden recaer sobre determinados agentes concretos, con lo cual es muy importante la visión, digamos, top por parte de la Administración, por parte de los poderes públicos, para fomentar este proceso en la medida que es interesante, yo creo, para la industria española, porque creo que tenemos unas capacidades tecnológicas industriales en este ámbito que no son pequeñas y que se pueden traducir en un potencial económico, exportador, de reequilibrio de la balanza de pagos, de generación de riqueza general en todos los sentidos, que son muy interesantes. Para los que tengáis interés, ahí tenéis la referencia del estudio, no tenéis más que entrar en la página web de Futurred y está completo para verlo, con toda esta detalle de posibilidades.
Y yo creo que poco más. Estamos en un momento francamente bonito donde el mapa que os ponía al principio, que era el energético, pues en el fondo se nos está mezclando con este otro que os sonará también a los que seáis así un poco aficionados a la técnica, que es el mapa que aparece cuando se entra en Facebook. Y el éxito o la gracia que tiene todo este movimiento es en qué medida somos los ingenieros, los gestores, los tecnólogos, los stakeholders de este mundo, que seamos capaces de integrar todo esto y convertirlo en valor agregado para todos, que yo estoy convencida que lo tiene y lo tiene mucho. Y well, thank you very much. I am at your disposition for any question at the end.